Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras, me da nuevamente gusto poder saludarles. El día de hoy vamos a tener un buen programa, un programa pues muy apegado a la fecha que vamos a conmemorar muy pronto. Ya iniciamos el mes de marzo y el día 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entonces, el programa que hemos pensado para este día ha sido sobre las mujeres, pero las mujeres adultas mayores. Y para hablar de este tema, pues tengo una gran especialista que pertenece al equipo de Psicosalud, la maestra Anayansin Cisneros Soni, quien, bueno, la voy a presentar un poquito más adelante, pero ¿quién más que ella para hablarnos de este tema? Porque está en constante relación con personas adultas mayores y además tiene mucha preparación académica en esta área y tiene mucha experiencia laboral. Ana, buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado la invitación, de verdad que siempre es un gusto poder platicar contigo. Doctora, muy buenas tardes, qué placer y qué honor recibir esta invitación para estar en este programa que, dicho sea de paso, nos deja nuevas perspectivas a temas pues tan cotidianos. Y un placer mayor el poder abordar, como bien lo dijo, esta temática desde otra etapa que viven y viviremos todas las mujeres en un momento dado. Entonces, yo encantada de compartir con usted, doctora, y por supuesto con todo su auditorio. Muchas gracias, Ana. Siempre buscamos a través del programa pues llegar a la población en el sentido de que lo que ustedes como especialistas nos platican a través de toda la experiencia y trayectoria que ustedes tienen, pues que cambie algo, ¿no? Que cambie nuestra mentalidad. Y creo que el objetivo de este programa va a ser que cambiemos nuestra mirada hacia las personas adultas mayores, pero sobre todo a las mujeres, porque lamentablemente siguen viviendo muchas situaciones en desventaja en comparación contra el hombre y bueno, creo que hay que cambiar y a través de nuestra reflexión personal podemos cambiar actitudes que ya más adelante impactan en la sociedad. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para poder presentar a la maestra Anayansin Cisneros. Psicosalud informa. De acuerdo a InMujeres, envejecer es un proceso natural y propio de toda persona en el que intervienen factores biológicos, sociales, psicológicos y culturales, que afectan de diferente manera a mujeres y hombres, que se reflejan en sus condiciones de salud, en sus actividades cotidianas, en las formas de convivencia social y en general en su calidad de vida. En México, se considera población adulta mayor a la que tiene 60 años o más. En el año 2017, el 10.5% de la población total eran personas adultas mayores, de las cuales el 53.9% eran mujeres y 46.1% hombres. Se estima que para el año 2050 habrá 150 millones de personas en el país y que la población adulta mayor representará el 21.4% de ellas. 56.1% serán mujeres. Bueno, pues la maestra Anayansin Cisneros tiene un currículum impresionante que no podría platicarles por completo en este programa porque nos llevaríamos todo el programa si lo hiciéramos, pero de manera general la maestra Anayansin es laboratorista químico. Ella además estudió la licenciatura en psicología, en formación humanista centrada en la persona. Además, cuenta con una certificación en atención a personas adultas mayores por parte de Conocer. Es especialista en psicogerontología por parte de UNIPAC y además es maestra en psicoterapia humanista existencial, egresada de la Universidad Humanista Hidalgo, UNAM. Tiene gran experiencia laboral en el campo que refiere a las personas adultas mayores. Por eso es que únicamente me enfocaré a hablarles de ello. Ella en la actualidad
trabaja en el Instituto para la Atención de los y las Adultas Mayores del Estado de Hidalgo. Se encuentra a cargo del área de psicogerontología. Además, es consejero del Protocolo Cero contra el abuso y hostigamiento laboral y también es enlace institucional de género para la igualdad entre hombres y mujeres. Dirige el programa a través del Facebook. Su programa se llama Existiendo, que por cierto se los recomiendo porque Ana Yansin tiene una manera tan amena de platicar que bueno, ustedes la van a escuchar en este momento, pero su experiencia es tan amplia que nos va a generar mucha reflexión en torno a lo que tiene que ver con las adultas mayores. Ana, ¿tú cuál consideras que es la situación actual que viven las mujeres adultas mayores en nuestro país? Doctora, pues estamos viviendo un fenómeno bastante curioso. Por un lado, como sociedad, estamos luchando contra la discriminación hacia los adultos mayores en general. Sin embargo, seguimos cometiendo algunas prácticas que están invisibilizándoles o que no están reconociendo con prácticas reales sus derechos. Es decir, pareciera que en el discurso sí los tomamos en cuenta, sí los incluimos, pero en las acciones los vamos dejando un poco de lado. Ahora bien, si hablamos de ser mujer envejecida o ser mujer adulta mayor, estamos hablando de una situación que sin lugar a dudas me lleva a pensar en la discriminación. Si bien es cierto, estamos en un camino, en un trance de un envejecimiento frágil a un envejecimiento saludable y exitoso, también es cierto que es una minoría de personas, de mujeres adultas mayores, quienes están emigrando hacia este proceso de envejecimiento. Y a diferencia de otros grupos vulnerables, nos damos cuenta que en el caso de la mujer adulta mayor, la segregación no solamente comienza al cumplir los 60 años, sino que la viene arrastrando básicamente desde el momento en que nace. Desde la infancia misma, desde su juventud, desde su ser mujer joven. Y a eso si le agregamos que puede ser una adulta mayor envejecida e indígena, el asunto se agrava todavía un poquito más, por lo que nos hace voltear a mirar y visibilizar el tema. ¿Por qué? Encontramos que la población de mujeres adultas mayores tienen un limitado acceso a la educación. El acceso a los servicios de salud, por igual manera, se encuentran limitados. ¿Y qué te puedo comentar, doctora, de las opciones laborales, ¿no? Las ofertas de trabajo donde te quieren en cierto rango de edad y después ya no, porque ya no eres tan productiva. Entonces, vienen asuntos que van a discriminar a la mujer desde el embarazo, desde la menopausia, y conforme se van cumpliendo más años, aquellas limitaciones producto de los estereotipos, producto de los viejismos, y el hecho de atribuirle solo a la población femenina las responsabilidades domésticas y el cuidado de hijos, o ser la cuidadora de los enfermos en casa y de los suegros, las pone en un punto más vulnerable, porque son acciones que se les han imputado socialmente a las mujeres. Es decir, hablar de ser mujer adulta mayor en México en este marzo de 2022 es hablar de una mujer con esperanza en las nuevas políticas públicas, en los nuevos lineamientos que podamos ir estableciendo en torno a la atención de las personas adultas mayores, pero también que por un lado está pisando el asunto de la discriminación de manera muy fuerte. Hay esperanza en que la situación cambie, pero la realidad aquí y ahora es que ser adulta mayor en México, aquí y ahora, implica ser víctima de discriminación, de invisibilización y por lo tanto de maltrato y abandono.
Qué fuerte lo que nos mencionas, Ana, porque desafortunadamente yo creo que, pues en nuestro país, digo, hablando de nuestro país, por supuesto que esta situación se da en diferentes partes del mundo. Sin embargo, hay otros países que han elaborado leyes que realmente se aplican y que no solamente se tienen en la teoría, como tú nos lo mencionas, sino que realmente se lleva a la práctica. Pero en México no. Yo creo que envejecer con dignidad, como tú nos dices, es muy importante, pero no todas las personas lo logran y ese es un problema bastante serio y como tú bien lo dices, lamentablemente desde el nacimiento ya se trae un estereotipo que ocasiona que por el hecho de ser mujer se va a vivir cierta discriminación y entonces nos resumes a que discriminación mayor se va a dar entre mayor edad, ¿no? Entonces va avanzando el tiempo y la mujer va viviendo cada vez mayor discriminación. Y bueno, si nos hablas de las mujeres indígenas, pues ellas tienen una triple discriminación por ser mujer, por ser indígena y por ser adulto mayor. Entonces, es un problema que vivimos en México y que pues definitivamente tiene que cambiar. Otro aspecto en el que me hacías pensar cuando nos platicabas sobre que llegan a ser cuidadoras de algunos familiares, fíjate que platicaba recientemente con una alumna que asesoró de tesis y ella me decía que desafortunadamente las mujeres adultas mayores, muchas tienen la gran responsabilidad de cuidar a los nietos. Y eso está siendo un obstáculo para que ellas puedan ser contratadas en algún área donde la mujer todavía pues tiene esa oportunidad de trabajar. Si ellas dicen, si cuido nietos, desde ahí ellas están poniendo un obstáculo porque difícilmente las van a contratar, ya que en la empresa estarán pensando que se va a ausentar debido a que pues tiene que hacerse cargo de sus nietos. Entonces, a veces yo creo que no se ponen a pensar algunos hijos que pues dejan responsabilidades a las abuelitas que ya no les corresponde y que para ellas representa un obstáculo, además de que ellas deben vivir con tranquilidad, no estar preocupadas todavía por el pendiente de que algo le vaya a pasar a uno de los nietos. Entonces, es una situación complicada donde muchas personas en la familia piensan que es obligación de los adultos mayores hacerse responsables de ciertas situaciones y eso pues no puede seguir así. Ellos tienen muchos riesgos. Ana, quisiera que nos platicaras cuáles son los factores de riesgo que tú percibes en las mujeres adultas mayores. Todo esto que comenta es muy cierto, sin embargo, en nuestra perspectiva social nos impide ver el daño que estamos generando hacia la persona adulta mayor, específicamente hacia las mujeres. En este sentido, un factor de riesgo muy notorio y que pocas veces tomamos en cuenta es la pérdida de años de vida saludable que estas mujeres mayores puedan tener, ya que hay mayor prevalencia a síntomas depresivos y eso estadísticamente comprobado. Los síntomas depresivos o los problemas en cuanto al desequilibrio en salud mental se presentan tanto en hombres como mujeres en la tercera edad. Sin embargo, cuando hablamos de personas adultas mayores, en las mujeres este índice aumenta un poco más. Y si a eso nos vamos sumando a que hay una menor escolaridad, que hay una menor cantidad de recursos propios, y esto es importante mencionarlo, porque nuestra cultura nos enseña a que es la mujer quien se convierte en la formadora, la que cría, la que se hace cargo del hogar como tal, mientras que el hombre es el soporte, es el sustento económico. Él trabaja, él lleva la parte económica que corresponde y ella se encarga de hacerlo rendir. Y entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo que hacen ellos es muy importante y es muy cansado y es muy agotador, pero lo que hacen ellas es todavía pues más importante y que a veces no vemos y no reconocemos. Hay una importante presencia en el comercio informal de personas, mujeres adultas mayores. Y es importante destacarlo porque son aquellas mujeres
que no tienen un ingreso propio, un recurso propio y que han tenido la necesidad de vender chalupas, de vender cosas por catálogo, de vender garnachas en las noches o de vender ropa de casa en casa, trastes en el tianguis, qué sé yo. Y es importante mencionarlo porque del total de la población, más del 50%, o sea, del total de la población de adultos mayores que tienen un negocio de este tipo, más del 50% son mujeres. Y aunque pareciera que no, y podríamos decir, uy, está emprendiendo, qué bien, es una muestra de discriminación, porque efectivamente se vio en la necesidad de emprender algún tipo de negocio por no tener la formación académica, las oportunidades laborales y por tanto no tener una jubilación, por ejemplo, o una pensión que le permita vivir con dignidad. Entonces nos encontramos que en el puesto de los tamales a los que desayunamos todos los días, pues lo atiende una persona adulta mayor de 65 años. Y todavía habemos quienes preguntamos, oiga, ¿y no se cansa? Y te va a decir, no, 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 ya me acostumbré, mijito, o sea, me levanto a las 4 de la mañana y hago esto y hago lo otro. Es digno de admirar y reconocer, pero también es importante darnos cuenta que es una manera de discriminar, que le estamos limitando los recursos. Y pues bueno, cuando pensamos también en el estado de salud de las personas mayores, normalizamos el estado de deterioro y nos encontramos con que la mayoría de las mujeres adultas mayores tienen sobrepeso u obesidad, lo que les está convirtiendo en ser propensos a problemas como la diabetes y la hipertensión y que son mal controlados. Y con ello viene de la mano diversos tipos de enfermedades crónicas y cánceres que tienen que ver tanto con la edad como con la mala nutrición. Y yo sé que me pueden decir, bueno, a esto también está expuesto un hombre, por supuesto, pero una mujer, justo por lo que decía hace un momento de que dedica toda su vida, se vuelca en el cuidado de los hijos y de la pareja, desatiende su vida misma y está más al pendiente de en qué momento le toca el medicamento al marido cuando le dio una gripa que de atender la presencia de algún síntoma que le pudiera estar hablando de alguna enfermedad. Y entonces nos damos cuenta que en el caso de las mujeres adultas mayores específicamente, la aparición de todos estos malestares va de la mano con aquellas oportunidades que implican directamente la educación, un trabajo formal y, por supuesto, la atención médica oportuna, de calidad, a la que muchas veces pues no tienen el acceso. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Todos estos aspectos van a repercutir en su salud, en la calidad de vida que puedan estar teniendo. Y cuando románticamente en México hablamos de que la persona adulta mayor está llegando a sus años dorados, y lo entrecomillo, estará llegando a sus años dorados con múltiples enfermedades y será motivo de una nueva discriminación por el simple hecho de que ahora, además de padecer sobrepeso, obesidad, enfermedades y demás, ya es vieja. ¿Se fija? Es triste, pero es una realidad de nuestro país. Sí, así es, Ana, y cuando tú mencionas que es una realidad en nuestro país, pues desafortunadamente no se valora a las personas adultas mayores y mucho menos a las mujeres. He visto en algunas ocasiones que pues van a la casa de la mamá para celebrar el Día de la Madre, ¿no? Pero la mamá es la que se la pasa, la mamá adulta mayor es la que se la pasa cocinando porque van a llegar los hijos, es la que en algunas ocasiones sirve a todos los hijos y la que se queda con los trastes para lavar o lo que tenga que hacer. Entonces, creo que ahí no se está tomando conciencia si realmente se le está festejando a la mamá o lo que se pretende es hacer una fiesta donde la mamá le sirva a los hijos, ¿no? Yo creo que es una actitud que se deriva de precisamente venir de una familia tradicional, porque hemos tenido muchísimas familias tradicionales todavía en los últimos años en nuestro país, y entonces
los hijos están acostumbrados a que la mamá es la que tiene que hacer las cosas. Y pues eso que tú mencionas es importante porque las mamás en muchas ocasiones están más preocupadas precisamente, como tú dices, por las medicinas del esposo, por la medicina de los hijos, pero ellas no se atienden. E incluso si hablamos en un aspecto económico, yo creo que muchas mujeres adultas mayores preferían que sus hijos comieran, que su esposo comiera, a que ellas lo hicieran. Yo creo que les toca vivir una etapa donde la mejor pieza del pollo tenía que ser para el esposo, ¿no? Y entonces ella se contaba entre los hijos donde las piezas, pues, que no eran tan caras, eran para los hijos y para ella, ¿no? Entonces muchas veces se ha abandonado, no se atiende de manera personal y esto obviamente genera una situación difícil para ellas. ¿Ibas a comentar algo, Ana? No, o sea, esto que menciona y que es tan importante, ¿no? El asunto de que como mujer se educa para ser sufrida y sufriente, para ver siempre por los hijos y por el marido o, no sé, los papás, los hermanos, algún familiar que dependa de manera directa, olvidándose de cuidar de sí mismo. Y entonces pues nos encontramos con mujeres cansadas, con mujeres que terminan agobiadas, sin querer saber de nadie, con cambios de humor tremendos y todavía nos atrevemos a decir, es que como está vieja, ya se amargó y no nos damos cuenta todo el peso que hemos colocado en sus hombros. Sí, así es muy cierto. Y esa mentalidad se ha extendido. He escuchado a muchas mujeres que dicen, de por sí las mujeres nacimos para sufrir. Y yo prefiero tener hijos porque las mujeres pues sufrimos mucho, así que yo solamente hijos, ¿no? Entonces, si no cambiamos esa forma de ver las cosas, pues lógico que nunca va a cambiar la situación. Yo creo que lo importante es que vayamos avanzando en generaciones y que esto por fin cambie. Y sí es cierto, las vemos muy cansadas, pero pensamos que ya se amargaron. No las logramos entender cuando ellas ya no quieren escuchar la música a un volumen alto, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que ocasionan que creo que las mujeres adultas mayores tengan mayores frustraciones de las que ya han tenido a lo largo de su vida por ver las grandes diferencias que se tienen desde que se está en la familia, desde que al hombre le decían, tú sí puedes salir, tú sí puedes llegar a la hora que tú quieras, pero tú no, porque tú eres mujer. Incluso se llegaba al grado, recuerdo en alguna época, de que no se permitía que la mujer se subiera a una bicicleta porque podría perder la virginidad. ¿Y cómo iba a perder la virginidad si eso es lo más importante en la vida, no? O sea, de acuerdo a esa época y a esa mentalidad, entonces la mujer era muy restringida. Creo, Ana, que pues es importante que nos hables acerca de esas desigualdades de género. Tú eres especialista en el tema. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Se mantiene en la edad adulta entonces esa desigualdad de género? ¿Qué diferencias tú percibes en las mujeres adultas mayores respecto a los hombres adultos mayores? Porque supongo que todavía hay muchas. La desigualdad de género en este sentido no solo se mantiene, que es lo triste, sino que aumenta. Un dato interesante es que a través del tiempo la vejez se ha feminizado debido a que tienen una mayor esperanza de vida. Y esto ha hecho que a partir de que ellas cumplen un aproximado de 70 a 75 años, presenten un ligero repunte en su economía personal y muchos pensaríamos que bueno, ¿no? Sin embargo, esa razón de que aproximadamente en esta etapa, en este momento, es cuando obtienen la pensión de la pareja, cuando éste ya ha fallecido. Entonces, nos damos cuenta que esta mujer adulta mayor que ahora ha enviudado, ya podrá, entre comillas, disfrutar de una pensión. Y a diferencia de los hombres en este mismo sector poblacional, la mujer va a recibir mayores recursos por ingresos intergeneracionales, es decir, van a ser los hombres quienes tiendan a recibir más apoyo económico de los hijos. Y es un dato curioso porque en México tenemos la cultura de veneración hacia la mamá.
Incluso tenemos una Virgen de Guadalupe a la que con mucho fervor le decimos Madrecita. Y es una veneración que yo cuestionaría un poco, estacionándolo al asunto de las mujeres adultas mayores, porque a los varones, a los papás, a los hombres adultos mayores, se confía en que tengan la capacidad de administrar el dinero y entonces los hijos se los dan así, en efectivo, para apoyarles en que compren las necesidades, que cubran las necesidades que puedan tener y compren lo que necesiten. Mientras que a la mujer, a la adulta mayor, a la mamá, en el afán de quererla y de cuidarla y desde el amor, se le violenta. ¿Cómo se le violenta? Estoy preocupada por tu salud y entonces en lugar de que te acompañe en el proceso de hacerte responsable de cuidar de ti, te subo casi a fuerza al auto y te llevo al médico y yo pago la consulta y yo compro el medicamento y yo te digo cómo te vas a tomar las cosas y te regreso. O sea, ni siquiera te pregunto si quieres ir con ese médico o si prefieres que busquemos otra opción. ¿Te fijas? Y entonces estamos limitando su capacidad de elección y no le estamos haciendo de alguna manera, ¿cómo lo explico? No le estamos haciendo participar en su autocuidado. Y entonces el apoyo económico que vienen de los hijos o cuando la pareja fallece, lejos de que les ayude a vivir una vida como larga, y llena, o sea, ya sin la necesidad de trabajar y demás, nos encontramos a que la mujer empieza a tener la necesidad, ahora sí, de atender sus propias enfermedades. Y es bien común que la mujer adulta mayor tenga algún malestar, algún síntoma y de repente lo minimice porque está al pendiente de la comida de la pareja o del momento en que lleguen los nietos o los hijos a la casa a comer. Y entonces, cuando de alguna manera ya no está la pareja o ya no se tiene que hacer cargo de los nietos o de los hijos en ningún sentido, es cuando empiezan a aparecer, y entre comillas nuevamente, las enfermedades de base que siempre habían estado ahí, pero que en realidad no se había puesto atención. Entonces, es curioso cómo México se coloca esta banda donde dice que la veneración hacia la madre es casi divina, pero lo curioso es que la mayoría de las mujeres adultas mayores que son víctimas de algún tipo de maltrato, violencia y o omisión viene de la familia. Llámese pareja, llámese hijos, llámese yernos, nueras o nietos, y que la mayoría de las ocasiones ocurre desde este no saber, desde la ignorancia de no entender que el no permitirle a esta adulta mayor que se exprese también es una manera de violencia. Otro dato importante es que efectivamente no va a faltar quien diga, pero los hombres son más maltratados físicamente o negligentemente por personas ajenas a la familia. Y es real, hay mayor desprecio en este sentido, pero vuelvo a insistir, la mayor parte de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual que está padeciendo y viviendo una adulta mayor va a provenir siempre de su círculo familiar más cercano, lo que genera como más daño porque se está violando este código de confianza y en el asunto o en la manera de no decir que es mi hijo o mi nieto o mi hija o alguna persona muy querida para mí, o sea, para yo adulto mayor, pues me quedo callada. Entonces, son muchísimos factores, nos falta mucho conocimiento en el tema, nos falta recordar que todos somos seres en proceso envejeciente y sobre todo tocar un poquito la humanidad de las personas que estamos conviviendo con adultos mayores, el asunto de respetar un poquito más la vida. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir, doctora? La desigualdad de género
sí se mantiene y lamentablemente sigue aumentando. Desde el momento en que no le permito tomar decisiones, desde el momento en que no le pregunto si quiere ir o no a la fiesta, o de si quiere vestir o calzar lo que yo estoy eligiendo porque pienso que es lo mejor. Y pues bueno, en la mayoría de estos ejemplos que le coloco al final, todos vienen desde el amor, y desde el amor también lastimamos. Exactamente, y son algunos factores a veces hasta del propio desamor que dice Juan Linares, que es una de las bases relacionales del maltrato. Entonces pensamos que nosotros no somos maltratadores de algunas personas adultas mayores y en realidad pudiera ser que sí. Esto que tú mencionas sobre las diferencias de roles me parece importante que, como ya lo decías en la otra pregunta, desde que se nace siendo mujer, ya se marca una diferencia. Posteriormente, desde el ámbito social y familiar, pues se van marcando los roles de acuerdo a lo que la mujer debe hacer y lo que el hombre debe hacer. Entonces, uno de los obstáculos para que la mujer se prepare académicamente, primero es el padre, porque los padres anteriormente pensaban que para qué va a estudiar mi hija si cuando se case la van a mantener. Entonces no tiene sentido que aprenda algo si ni siquiera lo va a poder poner en práctica, porque por eso va a tener un marido. Posteriormente se casaban y el esposo no les permitía trabajar y eso ya generó un problema bastante serio porque tenemos un grosor de población adulta mayor a nivel mundial muy grande y en México pues también estamos en ese contexto. Y entonces, ¿qué pasó con aquellas mujeres que nunca les permitieron trabajar y estudiar? Aquellas mujeres que tú nos mencionas que tienen algunos puestos, y sí, vemos, yo creo que en todos los estados, en todas las ciudades, vemos a muchas mujeres con sus puestos en las zonas rurales, por supuesto también, que están vendiendo en el comercio informal, porque es la única forma en que ellos pueden obtener un recurso económico para poder subsistir, ni siquiera vivir, subsistir. Entonces, es una situación que se deriva precisamente por esa desigualdad de género, que ahora tiene graves consecuencias en muchas mujeres adultas mayores y que, bueno, recuerdo que nos dabas el dato de que aproximadamente a los 75 años de edad ellas mejoran su vida económica, pero debido a la viudez. Entonces, cuando el esposo fallece, pues ahora sí ya ellos van a tener el privilegio de contar con una pensión, pero ¿a qué altura de su vida? Y no han sido reconocidas realmente, han sido descalificadas desde el momento en el que no se consideran capaces de administrar y sobre todo después capaces de elegir, porque eso es parte del reconocimiento, el que ellas tengan esa decisión sobre sus propias vidas, que es algo que nos hace falta. Entonces, ¿cómo es posible que no se permitía que la mujer fuera independiente y sigue avanzando en edad y ahora sigue en la misma situación? No se le brinda esa posibilidad de ser independiente. Por supuesto que hay mujeres que sí lo logran, ¿no? Desde muy temprana edad y llegando a la edad adulta mayor, pero es una cantidad mínima si nos vamos a cuestión de estadísticas. Entonces, pues hace falta mucho reflexionar sobre cómo estamos nosotros ahora educando para que esto definitivamente tenga un cambio. Veo, fíjate, Ana, que en algunas ocasiones hasta que algunas mamás todavía siguen siendo adultas mayores, siguen solucionando los problemas económicos de los hijos y ellas se siguen limitando porque el hijo tiene problema y acude con la mamá para que le preste dinero. Esas son situaciones que ellas viven de violencia, porque tú nos hablabas de este tema. También he observado muchas mujeres adultas mayores que son despojadas de sus bienes patrimoniales. Entonces, no solamente viven una violencia emocional o psicológica, también viven una violencia económica o patrimonial. Así que esta situación que se vive en nuestro país es preocupante. Yo creo que en ese sentido tenemos que llegar más a la práctica que a la teoría de lo que tú nos mencionabas de manera inicial para que realmente lo que se ha establecido legalmente cambie, se aplique y se lleve a la práctica, pero principalmente se debe dar a través de la familia, porque como nos decías, pues es la familia la que causa todo ese tipo de violencia. Por supuesto que también la sociedad en general contribuye, pero es la familia directa la que está causando ese daño a las personas adultas mayores y sobre todo a las mujeres. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias, y posteriormente escucharemos una canción que se llama
Mi novia se me está poniendo vieja, de Ricardo Arjona. Es una canción que él escribe para su mamá, pensando en cómo el amor surge desde que pues él es muy pequeño hacia su mamá y que es un amor incondicional. Escuchen la letra y regresamos para seguir platicando con Ana. Psicosalud informa. Las mujeres adultas mayores son un grupo altamente vulnerable por su condición, edad y pobreza. De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, en México, 1 de cada 3 mujeres adultas mayores sufre agresiones físicas y psicológicas. En los últimos años, la violencia contra las personas mayores se ha considerado un problema importante de salud pública. Sin embargo, como ha señalado en repetidas ocasiones el senador José Padilla Peña, no se quiere ver y conocer la situación actual de desigualdad, maltrato, discriminación y violencia que viven día a día las mujeres adultas en nuestro país. Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la Paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia, si nunca hubo en sus labios un quizás.
Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Ana, y para seguir nuestra plática, entonces la vejez es considerada como la etapa de la vida en la que puede existir un mayor riesgo de estar solo o sentir soledad. Tú nos mencionabas anteriormente cuestiones de depresión. ¿Qué opinas al respecto, Ana? ¿Qué pasa con las mujeres adultas en este sentido? De manera general, como hace un momento lo comentaba, hay una mayor prevalencia a los síntomas depresivos. Los adultos mayores están en mayor riesgo de soledad y de aislamiento social. Esto es sumamente triste, en gran medida porque la sociedad en la que vivimos pareciera que solo aprecia lo que es jovial, hermoso y productivo. Y alguien, no sé quién, dijo en algún momento que una persona adulta mayor ya no cumple esos requisitos. Y si a eso le agregamos en la actualidad la llegada de la pandemia, pues todavía nos pone más en evidencia el asunto del aislamiento social, donde desde el amor tratamos de cuidar a los miembros de la familia envejecidos, mamá, papá, abuelos, y casi que los cerramos con 3 candados y no queremos que les dé el aire por el miedo a que puedan contagiarse. Pero no nos damos cuenta de que les estamos aislando de su círculo social y estamos limitando la comunicación y por lo tanto estamos influyendo en el asunto de la soledad. Si hablamos específicamente de las mujeres, nos daremos cuenta que conforme pasa el tiempo, es más probable que enfrenten a factores como vivir solas, al tiempo que empiezan a perder familiares o amigos y la misma pareja, ya sea por muerte o por aislamiento también, así como el padecer enfermedades crónicas y un punto bien importante, la pérdida auditiva, porque cuando nuestro familiar adulto mayor empieza a tener una disminución en la audición, empezamos a hacerlo a un lado. En lugar de buscar corregir con la ayuda de la tecnología, que hoy en día está muy avanzada, decimos, no, pues ¿para qué lo llevo a la fiesta o la llevo si ya no va a escuchar? ¿O para qué intento tomar en cuenta su opinión si no me va a entender? Y la misma familia cree que lo mejor es solucionarle la vida y comienza a aislarle. Y otro factor importante que a veces no se toma en cuenta es cuando usamos a mamá para que cuide a los nietos. Algo que mencionaba hace un momento, doctora, en apariencia se convierten en la alegría de la casa de la abuela. La que cuida, la que consiente, la que apapacha, la que les hace de comer rico. Pero cuando los papás van por ellos, la abuela nuevamente se queda con la casa vacía y le sobreviene el sentimiento de pérdida, de tristeza, pero sobre todo de abandono, donde no estamos tomando en cuenta lo que ella siente, donde no estamos tomando en cuenta si para empezar desde un momento ella quería cuidar al nieto. Y entonces nos damos o caemos a la cuenta de que le estamos generando un daño. En el mejor de los casos caemos a la cuenta, pero en muchos más ni siquiera nos enteramos porque estamos haciendo las cosas desde un actuar basado en una falsa creencia del amor. Y pensamos que mientras mi mamá o mi abuelita tenga los nietos,
va a estar feliz porque no va a estar sola, pero no me pongo a pensar que eso implica de alguna manera responsabilidad que ya no le corresponde. Y además de eso, el abandono que vendrá después cuando esos niños crezcan y ya no tengan ganas de regresar a la casa de la abuela y estar todo el tiempo ahí. Es una situación pues tremenda que pocas veces nos detenemos a ver y que da como resultado eso, el abandono, el aislamiento social y la soledad, que no es lo mismo, pero son 3 factores que van de la mano. Sí, así es. Y fíjate que reflexionaba ahorita que tú nos mencionabas estas situaciones de muchos casos donde como se decide por las mujeres adultas mayores, ya no se les permite hacer ni siquiera sus propias cosas. Le ponen a una persona que se lo haga, ya no le dejan prender la estufa. Yo creo que en algunos casos pues va a haber algunos riesgos porque pues lógico que por la edad se empiezan a olvidar cosas, pero creo que le pueden contratar a alguien nada más para que esté al pendiente, si es que fuera muy necesario. Entonces, hay que dejarla hacer. En muchas ocasiones observo que a las personas adultas mayores se les dice, ya no, tú ya no estás para hacer eso, tú ya siéntate mejor y quédate aquí viendo la tele, ¿no? Entonces, pensando en aquellas mujeres que siempre fueron muy activas, que trabajaban hasta en el campo, porque en zonas rurales muchas mujeres trabajaron por años en el campo, que eran mujeres que salían a bailar, mujeres que les gustaba divertirse, mujeres que participaban en las pláticas, de repente ya las quieren tener sentaditas, aisladas y como que tú ya estás grande, tú ya no bailes, tú ya no platiques, tú ya no te acerques a levantar algo, ya no quieras barrer, ya no nada, etcétera. Eso realmente les está generando un problema porque si nosotros dejamos de estar activos, pues obviamente nos vamos a ir apagando poco a poco. Y yo he observado algunos casos de mujeres adultas mayores que se mantenían muy activos y cuando se las llevaron a vivir a la casa del hijo o fulano de tal, resulta que ahora ellas dejan de hacer todo lo que hacían y empiezan poco a poco a apagarse, se va deteriorando su vida, las enfermedades llegan más pronto o se pronuncian de una manera más rápida, muchas situaciones que les llegan a afectar. Entonces yo creo que en ese sentido hay que brindar este reconocimiento y esta valoración sobre qué es lo que ellas quieren hacer y qué es lo que necesitan hacer para poder mantener esa actividad de la cual ya están acostumbrados, porque si no, pues como tú dices, pueden llegar a sentirse personas abandonadas, en muchas ocasiones se sienten personas inútiles porque se les está aislando y no se les permite. Cuando me conviene, ahora sí, te voy a buscar para que me ayudes, por ejemplo, con los nietos que ya estuvimos mencionando, pero ya después, cuando ya no necesito que me los cuides, te los quito. Entonces hay muchas situaciones que generan un problema y no logramos entender la soledad que ellos están experimentando, la depresión que están viviendo por la pérdida que han tenido de amigos de la misma edad y eso les va generando una depresión también porque pues piensan, quizás yo soy la persona que sigue, ¿no? Entonces, pues es un poco complicado y yo creo que ellas van a tener muchas necesidades que cubrir y se les tiene que permitir que esas necesidades sean cubiertas. Ana, ¿tú qué necesidades percibes en las mujeres adultas mayores y cuáles consideras que son los mayores retos de las instituciones dedicadas al apoyo del adulto mayor en nuestro país? Como mencioné al principio, tú perteneces al Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, entonces nos puedes dar una opinión bastante importante. Pues definitivamente, doctor, hay que reducir la brecha. La inclusión es sumamente importante a través de la mejora de los servicios de salud. Y cuando hablo de salud, hablo desde el asunto de la prevención hasta la rehabilitación. A veces creemos que la prevención pues no es tan necesaria cuando en realidad nos daría resultados fenomenales si empezáramos a trabajarla, porque podríamos evitar muchas enfermedades crónicas a las cuales se enfrenta una persona adulta mayor. Es importante soltar un poco el paternalismo también y con ello el asistencialismo. Me queda claro que es el apoyo que puede estar brindando de manera asistencial una institución o la misma sociedad ayuda. Sin embargo, inutiliza también.
es importante emigrar de este envejecimiento frágil a un envejecimiento autónomo, a un envejecimiento que nos permita tener dignidad, que nos permita vivir con calidad en esta etapa de la vida, porque pareciera ser que a raíz del asistencialismo me voy a sentir, yo adulto mayor, me voy a sentir mejor cuando venga, no sé, algún colectivo y me venga a regalar un bastón porque pues ya soy una persona adulta mayor y lo puedo necesitar. Cuando en realidad lo hemos visto, muchas veces las personas no necesitan un bastón, pero ya se los dieron, entonces hay que usarlo. A veces no necesitan una andadera, pero pues bueno, ahí está, ni modo que se desaproveche. Hay que trabajar muchísimo en la autonomía, siempre en medida de las posibilidades, sin poner en riesgo la integridad física. Hay que garantizar el respeto y la protección a sus derechos humanos a través de verdaderas políticas que brinden acceso igualitario a las mujeres de todos los servicios. Dejar de guardar las reacciones que invisibilizan, o sea, es importante y es momento en que se reconozca como sociedad de manera general que algo estamos haciendo mal, porque pareciera que si no lo nombramos no existe, cuando en realidad ahí está, cuando en realidad sí existe. Y podemos, si nosotros le damos un nombre, si nosotros lo nombramos, va a ser más fácil que podamos encontrar las áreas de oportunidad y mejora. Ahora, hablando del gobierno como tal, el gobierno de México ha demostrado interés en atender las necesidades de adultos mayores desde hace muchos años, desde que creó el Instituto Nacional de Geriatría, programas sociales como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que como bien sabemos, otorga pues una pensión a las personas mayores de 65 años, o el programa de credencialización del INAPAM, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores en México, cuyo beneficio es los descuentos que se otorgan en diversos establecimientos e instituciones. Y está bien, o sea, qué bueno que han hecho esto, pero también se está olvidando que la calidad de vida va de la mano con un derecho internacional, el derecho a una vida libre de violencia y que va más allá de una pensión, que implique erradicar la violencia hacia las mujeres, nombrar leyes que den la protección a los adultos mayores, porque confundimos lo que pasa y a veces decimos, pues sí, es víctima de violencia esta señora adulta mayor, pero porque no sabe que eso es violencia. No sabe porque le falta, no tuvo la educación pertinente, se le cerraron las puertas y ahora a sus 65 años con trabajo sabe leer y escribir. Entonces es importante que exista una ley general que le brinde esa oportunidad a estas personas mayores a incluirse en estrategias y programas que garanticen el acceso a una vida de calidad, sin violencia. El problema es que el envejecimiento se ha presentado de manera muy común como un orden biológico y cronológico, y lo es. Lo que no es normal es donde vemos expresiones y signos descritos como sinónimos de desequilibrio, de deficiencia, de discapacidad, de enfermedad, de deterioro cognitivo. Y al normalizar esto, creemos que es normal que existan algunas condiciones de agresión hacia la persona adulta mayor. Entonces es sumamente importante visibilizar el hecho, cambiar la perspectiva que tenemos del envejecimiento y darnos cuenta que se puede llegar a los 60, 70 años con todos los sentidos, sin deterioro cognitivo, sin presentar mayor problema en la funcionabilidad o en la motricidad fina y gruesa, pero que todo depende de la prevención y de cómo estemos manejando este asunto de salud. ¿Qué hay que hacer? Mucho, generar muchos cambios en la ley, que éstas incluyan a las personas, a este sector poblacional como un punto y aparte, y no de manera general, porque a veces cuando hablamos de violencia hacia las mujeres adultas mayores, lo incluimos en la violencia familiar. Y no digo que esté mal,
porque finalmente forman parte de un sistema familiar, pero en muchos casos, como bien lo comentamos hace un momento, esa adulta mayor ya vive sola. Entonces, bien valdría la pena tratarlo de manera aislada y darle la importancia que necesita. Así es que pues debe de haber esa inclusión y en ese sentido las instituciones tienen una tarea muy difícil todavía que hacer. Digo difícil porque pues tienen que cambiar ciertas leyes, tienen que implementar y tienen que ir cambiando esa mentalidad de las personas y pues qué bueno que tú nos mencionas una cultura de la prevención, porque desafortunadamente en nuestro país realmente no se previene la cuestión de la salud. Entonces a veces se llega cuando ya el problema está muy avanzado, así que se tiene que implementar de parte del servicio de salud estrategias que contribuyan a detectar a tiempo las situaciones de riesgo que hay para la salud. Y es muy importante porque muchas personas, mujeres principalmente adultas mayores, llegan a tener problemas bastante serios de salud y que no habían sido descubiertos, ¿no? Se habían diagnosticado. Y creo que esto que mencionas sobre el asistencialismo me parece muy bueno y yo coincido completamente. Creo que si se están implementando muchas estrategias correctivas o que están solucionando los problemas de las adultas mayores o de los adultos mayores, es porque no ha habido estrategias que contribuyan a que la población vaya avanzando con una calidad de vida, con una vida digna y llegar a la tercera edad con una cuestión de ser autosuficiente. Entonces, esas políticas que se han implementado pues no han sido correctas o no son las adecuadas o simplemente no se han hecho, pero las cosas han estado mal. Por eso es que se requiere ahora la ayuda para las personas adultas mayores y que siendo pues muy realistas, gracias a esa ayuda es como algunas personas logran sobrevivir. Entonces se hace necesaria, sin embargo, ojalá llegara el momento, como tú nos dices, que esto cambiara. Entre más asistencialismo se tenga es porque los problemas no se resuelven. Entonces necesitamos menos asistencialismo y no es pensar o querer difundir que el gobierno ya no ayude. Simplemente es que el gobierno, a través de las diferentes instituciones, pues establezcan estrategias que permitan que las cosas vayan bien para que de esa manera se llegue a la edad adulta mayor con una vida digna. En otros países observo que las personas llegan a cierta edad y ellas no necesitan de programas asistencialistas, no necesitan de los hijos para que les den para mantenerlos, etcétera, y entonces ellos lo logran gracias a que trabajaron, a que lograron una pensión, y eso es lo que hace falta. Por eso es que nos habla Sana mucho de la inclusión, porque la mujer tiene que ser considerada en el ámbito laboral, para que ella por sus propios medios vaya teniendo la posibilidad de tener de qué manera mantenerse cuando ella llegue a la edad adulta mayor y ya no pueda pues estar en el campo laboral. Y sobre todo también importantísimo lo que nos dices de eliminar la violencia. En nuestro país hay un gran porcentaje de mujeres adultas mayores que son violentadas. Entonces hay maltrato físico, no solamente el psicológico y el económico que ya estábamos mencionando, sino que también hay golpes hacia las mujeres adultas mayores. Así que pues hay que cambiar esta parte y pues en ese sentido las instituciones tienen que hacer lo suyo, pero también nosotros como seres individuales, como seres sociales, tenemos que ir cambiando para que todos a la par contribuyamos y entonces generemos realmente un avance. Como especialista, Ana, ¿tú qué nos recomiendas para que la población en general pueda realmente reconocer, pueda valorar a las mujeres adultas mayores? Y de una manera más específica, ¿qué les dirías a las mujeres adultas mayores que nos están escuchando el día de hoy? Pues a la población en general, doctora, le diría voltear un poquito más a su alrededor y mirar cuántas personas adultas mayores están en su círculo más cercano, ver qué les han aportado a sus vidas y cómo podrían esta población en general, esta sociedad en general, aportar algo nuevo y mejor a la vida de estas mujeres adultas mayores. Les recomendaría escuchar un poquito más, hacer un poco de silencio y escuchar cuando esa adulta mayor, sea mamá, sea la abuela, sea la tía, te dice, estoy bien,
¿Estás bien qué? ¿Bien cansada? ¿Bien de la fregada? ¿Bien adolorida? ¿Bien triste? ¿Bien melancólica? ¿Bien feliz? ¿Bien contenta? ¿Bien qué? Prestar un poquito más atención a ese tipo de cosas y estar más tiempo presente, pero tiempo de calidad. Mencionaba algo pues muy común al inicio del programa, ¿no? Los festejos, donde vamos a hacer compañía y nos sentamos todos alrededor de una mesa y todos estamos con un teléfono en la mano, con la cuchara en una mano y el teléfono en la otra. Y entonces pareciera que a ese adulta mayor, sea mamá o sea abuelita, está comiendo con smartphones, ¿no? Con teléfonos celulares inteligentes y no con sus familiares. Entonces, recomendaría eso, tocar un poquito más la humanidad y estar más presentes, escuchar más, sentirlas más, para evitar que cuando ya no estén en este plano terrenal, vengan los cargos de conciencia y los sufrimientos innecesarios. Y a las mujeres adultas mayores que nos estén escuchando, que vivan aquella reconexión entre la mente y el cuerpo que es tan interesante y tan importante y se deja mucho de lado. Escuchar qué sienten, qué quieren. Si algo duele, decirlo. Si algo se necesita, pedirlo. Si algo no me gusta, comentarlo. Porque nos educaron en algún momento de la historia para solo decir que sí, bajar la mirada y agachar la cabeza. Y aún a los 60, 70 u 80 años es posible decir cuando algo no agrada. Se vale decir que necesitas algo distinto a lo que te están dando. Se vale decir que quieres ser amada, amado, querido, reconocido de una forma distinta. Y a veces nuestra comunicación no es tan eficiente ni efectiva y queremos decir una cosa y terminamos diciendo otra. Entonces es bien importante saber qué queremos y comunicarlo. Hay muchas maneras para hacerlo, ¿no? El cuidar de sí, la meditación, yoga, escuchar música, el mantenerse en constante actualización y aprendizaje, no para dedicarse a hacer algo nuevo o para graduarse con nuevos títulos y honores, si se quiere, claro, por supuesto que se puede hacer, sino más bien para mejorar el estado cognitivo en general y por supuesto para tener un bienestar en general a partir de los logros propios y ya no de los logros de los hijos y o de la pareja. Muy buenas recomendaciones, Ana, porque eso provoca una estabilidad emocional. Entonces, todo lo que hagamos, leer, escuchar música, bailar, cantar, meditar, etcétera, pues nos va a generar mucha dopamina en nuestro cerebro para que nosotros podamos estar bien y de ahí muchas otras situaciones que nos van a generar esa estabilidad tan necesaria y esa salud mental de la que siempre hablamos en psicosalud. Pues ya nos dejó muy claro, Ana, tenemos que tomar conciencia sobre la vida de las mujeres adultas mayores y, en resumen, una escucha activa y una comunicación asertiva, ya que normalmente estamos aparentemente escuchando, pero en realidad estamos pensando qué decir nosotros, qué platicarle al otro y no nos estamos preocupando realmente por lo que las mujeres adultas nos estén diciendo. Pues ya estamos casi a punto de terminar, vamos a escuchar la última cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias, quien nuevamente y como en cada programa nos da una recomendación y regresamos para ir terminando esta plática con Ana. Psicosalud informa. Es común percatarnos que la discriminación de género suele darse a la par que la discriminación de edad, creando nuevas y distintas formas de discriminación en las personas mayores, por lo que los retos que especialmente las mujeres mayores afrontan en relación a los derechos humanos son muy complejos, requieren que se les preste una atención personal. Psicosalud te invita a respetar, reconocer y valorar a las mujeres adultas mayores. Debemos contribuir en la lucha para el derecho a la igualdad de género, a una vida sin violencia, sin maltrato y sin abuso a la tercera edad. Bueno, Ana, y viendo tus recomendaciones tan importantes, ¿nos podrías ahora hablar de alguna película, una canción, un libro, algo que nosotros podamos hacer, leer para entender un poco más a las mujeres adultas mayores? Invitaría yo a que escuchen nuevamente la canción que nos puso en un inicio, Mi novia se me está volviendo vieja,
porque es una canción muy romántica que nos habla del amor incondicional de una madre, de cómo lo ve un hijo, pero también hay estereotipos muy marcados en esta canción, lo que debe ser una madre, lo que todo hijo añora y anhela en una madre, ¿no? Incluso alguna de las frases de esa canción dice, esta novia me ha alcahueteado a cada personaje sin importar nada más. Y no estamos entonces tomando en cuenta o escuchando lo que puede pensar esa novia, esa mamá con respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Y bien valdría la pena así ir desmenuzando esa canción letra por letra y entendiendo qué pretende comunicar más allá del mensaje romántico. Y también recomendarles una película que se llama Nosotros en la Noche. Es una película donde también nos muestra cómo aún en los 60, 70 años todavía se tiene mucho temor al qué dirán, cómo se anteponen las necesidades de los hijos, de los nietos sobre las necesidades y la felicidad propia. Entonces, véanla, es una película que encuentran en esta plataforma pues tan comercial hoy día, ahí está disponible, Nosotros en la Noche, les prometo que les va a encantar. Muchas gracias, Ana, sabía que iba a ser una excelente recomendación. A las mujeres adultas mayores que nos están escuchando, les recomendamos entonces vean la película que nos sugiere Ana, y que bueno, si en algún momento de su vida no se atrevieron a acabar con esa sumisión que tenían, bueno, pues que están en el momento indicado y que lo que se tiene que hacer es lo que realmente permite la felicidad. Muchas veces como país, yo creo que es parte de nuestra cultura, nos preocupa mucho, mucho qué dirán los demás, qué piensan los demás, y entonces me puedo limitar hasta en mi propia felicidad porque yo lo que quiero es estar bien con la sociedad. Y creo que no se trata de eso, se trata de que vayamos cambiando las cosas, así como hemos visto muchos temas que han evolucionado, muchas situaciones que han cambiado, mayor libertad para las mujeres en muchos ámbitos, pues hay que atreverse a hacer las cosas de una manera distinta, porque finalmente tenemos esa libertad de hacer algo y no nos tenemos que estar limitando por el hecho de que pensamos que los demás nos van a criticar. Creo que a cierta edad debemos de pensar ya que pues la crítica es lo de menos, lo importante es lo que yo estoy haciendo, lo que me genera bienestar, no le estoy causando ningún daño a nadie, al contrario, estoy causando un bien porque yo me siento mejor y entonces voy a tener mejores relaciones sociales con los demás. Pues muchísimas gracias, Ana, por haber estado en el programa. De verdad que siempre es muy grato escucharte y siempre me quedo con ganas de escucharte mucho más. ¿Algo que desees agregar, Ana? Pues nada, o sea, recordar que somos seres envejecientes desde el día 1 de nacimiento y que lo que ahora pareciera muy lejano, esperemos que se vuelva realidad y empezar a actuar en base a eso. Cómo quiero ser tratado y cómo le estoy enseñando a mis hijos que me traten cuando sea una persona envejecida. Tocar un poquito más la humanidad, voltear a ver el círculo en el que me desenvuelvo y cómo estoy tratando a las personas adultas mayores que ahí están. Y obviamente siempre la escucha activa, acercar el hombro si es que se requiere, pero también fomentar la autonomía y la independencia siempre que sea posible, porque es algo necesario en nuestra dinámica. Así es, y entonces yo lo interpreto como que vamos a ver a las mujeres adultas mayores, nosotras como un espejo, porque finalmente ahí estaremos y entonces si queremos nosotros tener una vida distinta, pues hay que empezar por atenderlas a ellas de una manera diferente, por darles un trato distinto, por tomarlas en cuenta, por reconocerlos, por valorarlas. Y entonces ese bienestar que ellas van a tener, después nosotros también lo podremos tener porque culturalmente estaremos educando a nuestros hijos
a tratar de una manera diferente a las mujeres adultas mayores a como se hace en la actualidad. Muchos niños yo los veo que son muy conscientes y muy preocupados por las abuelitas, pero hace falta que cuando se crezca se continúe con esa idea de que es una persona muy valiosa, muy respetable, y entonces debo de brindarle su espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Recuerde que si desea escuchar nuevamente el programa, lo puede descargar directamente de la página sinergiainteligente.com. Ahí se encuentra el podcast. Llámenos en Psicosalud, siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se puede comunicar con el director de Psicosalud, el doctor César Manuel Torres Arias, quien se encuentra en la ciudad de Puebla. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja, y su número telefónico es 22 24 23 0029, y él lo puede canalizar precisamente con la maestra Anayansi Cisneros Soni, quien es psicogerontóloga humanista y representa a Psicosalud Hidalgo. También lo puede comunicar con la doctora Celia Palay Infante, doctora en investigación, maestra en psicoanálisis de Psicosalud Cuba, con la licenciada Karen León, psicóloga clínica, que es de Psicosalud Teciutlán, de Psicosalud Pachuca, con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil, y con una servidora, doctora en educación, de Psicosalud Córdoba. Ana seleccionó las dos canciones, la que ya escuchamos y la que vamos a escuchar a continuación, y bueno, ella nos sugirió que pusiéramos la canción Amorcito Corazón, dedicada a todas las mujeres adultas mayores que nos están escuchando. Esta canción, como ya deben de haberla reconocido, es de Pedro Infante, y bueno, Pedro Infante fue un cantante, un actor, pues muy famoso en su época y muy admirado por muchas mujeres adultas mayores de nuestra época. Entonces, disfruten esta canción, está dedicada para ustedes. Y nosotros hicimos este programa con mucho entusiasmo porque queríamos reconocer a las mujeres adultas mayores, lo dije al inicio, por el Día Internacional de la Mujer, pero hablamos de ese sector que a veces ha sido olvidado. Buenas tardes a todos, buenas tardes Ana, y nuevamente gracias por haber estado en el programa. Un placer, doctora, que tenga una excelente tarde. Igualmente, gracias. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordelón, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti.
compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito, corazón, serás mi amor. Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.